conversando desde Wacky Labs, la empresa que represento acá en el norte de Chile, Eran, sobre varias cosas que tienen que ver con innovación y con adaptabilidad, justo que ahora es un tema bastante importante en estos momentos críticos que estamos pasando en la industria. Pero la idea es que con el ejemplo que hoy día podamos mostrar, relatar, de alguna manera genere alguna conversación o le pueda dar alguna idea o incentivo a alguien que esté en algo parecido, y sobre todo a la gente que está en la industria del agro, que para nosotros es muy importante y ahí le vamos a explicar por qué. Rodrigo, cualquier cosa tú me hablas o me escribes si es que hay algún desperfecto técnico, porque yo ahora estoy solamente viendo la pantalla. Vamos a comenzar entendiendo que tenemos algo así como 45 minutos, entonces vamos a tratar de hacer rápido para que podamos tener igual un tiempo para discutir. Nos vamos a presentar primero. Nosotros somos una empresa que se llama Wacky Labs. Esta empresa está fundada en el norte de Chile. Hoy día estamos principalmente en Arica, pero digamos que nuestra radio de acción involucra al sur de Perú y el norte de Chile. Dentro de esta área, que no es un área menor, estamos hablando de un área de 25 millones de personas, en lo que se denomina la macrorregión andina, nos hemos enfocado principalmente en los desafíos que existen en esta área desértica. Una tiene que ver con la agricultura extrema, aquella que es de desierto, aquella que es de altiplano, el caso de las semilleras que tienen un montón de operaciones en estos lados. Y también nos hemos enfocado en lo que es minería. Y estamos buscando cosas que de alguna manera involucren estos dos mundos. Y bueno, yo creo que a partir de la presentación se va a entender un poco lo que hacemos y por qué yo les muestro esto antes de comenzar. Para empezar me voy a presentar. Mi nombre es Patricio Arias. Yo soy fundador de dos empresas que operan acá en la región. Una que se llama Wacky Labs, que es con la cual vamos a comenzar esta presentación. Y otra que se llama Ancestral Technologies, que ya es una empresa aplicada a tecnología que de alguna manera surge gracias al trabajo que está haciendo Wacky Labs, y que es un buen ejemplo de lo que podría pasar también, o lo que va a pasar, pienso yo, en general en Chile, producto de estas necesidades especiales, producto de las condiciones únicas que tenemos, la geografía de nuestro país. Y bueno, simplemente falta un poco nomás de creerse el cuento, porque yo creo que si lo estamos haciendo acá en Arica, probablemente lo podamos hacer en cualquier lado del país. Así que un poco también ese es el mensaje. Para contextualizar, nosotros somos empresas bien jóvenes. Wacky Lab tiene alrededor de 4 años y Ancestral tiene 2 años. Y estos son algunos de los puntos que a nosotros nos enorgullecen bastante siendo tan jóvenes. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hicimos cuando fundamos la empresa y por qué hacerla en Arica y por qué no llevárnosla a una ciudad más grande como Santiago o como Lima, era primero que todo retener talento. Esta ciudad es una ciudad bastante tranquila y bastante apta para el tema universitario. Existen un montón de estudiantes universitarios. Sin embargo, la mayoría de la gente que se educa en esta zona emigra o hacia Santiago o los que son de Perú hacia Lima. Tenemos acá en Arica un montón de estudiantes que son peruanos, bolivianos y chilenos. Y claro, vienen a estudiar acá, pero luego se devuelven y ya no los vemos más. Entonces, un poco eso está pasando en los países que están muy centralizados, que el talento emigra de la región en donde se genera y de alguna manera se va concentrando en las capitales. Y por eso pasa que se sigue centralizando el tema y las regiones están cada vez más abandonadas. Claro, está toda la gente en las metrópolis. Pero nosotros en nuestra empresa hoy día tenemos a 18 personas trabajando, que son todos, han estudiado en esta zona. Eso nos enorgullece bastante. En nuestro hub, que de alguna manera es el universo de empresas que conglomera Wacky Labs, hay más o menos 40, y que van de un rango etario desde los 21 años hasta los 67. Entonces estamos abarcando un montón de gente que de alguna u otra manera no hubiese podido desarrollar su capacidad científica, tecnológica acá en la zona y se hubiese tenido que ir por otro lado, o simplemente hubiese tenido que hacer otra cosa. Estamos trabajando con los 3 principales pilares productivos, que es la minería y la agricultura, como les dije, y también la logística, que es el puerto. Este puerto que tenemos nosotros acá en Arica y en Iquique, y sumado con el puerto de Hilo, por ejemplo, en Perú, son una de las principales salidas y entradas a China.
junto con Panamá, obviamente. Entonces, de alguna manera, tenemos hartas cosas que son interesantes para poder explotar y para poder crear industria, que es un poco lo que estamos haciendo. Y el tema de innovación, estamos partiendo bastante bien, ya tenemos más de 1,5, probablemente ya cercano a 2 millones de dólares que hemos levantado en distintos fondos privados, públicos, para poder hacer prototipos de innovaciones, que es lo que les voy a comentar hoy día. ¿En qué vamos a entrar esta conversación? Vamos a fijarnos en dos cosas. Primero que todo, ¿cómo hicimos Waki? ¿Qué puntos, de alguna manera, qué puntos sacamos en limpio hoy en día de Waki? Principalmente lo que es foco, lo que son los prototipos también, les vamos a hablar un poco de prototipos. Y como un caso explícito de lo que ha ocurrido, como un triunfo que hemos tenido de alguna manera, gracias a la fórmula de Waki Labs, les voy a contar el caso de Ancestral Tech y cómo hoy día estamos trabajando con la semillera a nivel internacional, desde una ciudad tan pequeñita como Arica, más encima ahora en crisis y todo el tema. Entonces, probablemente, como les decía, esto les pueda dar algún insight, alguna idea de cómo pueden hacerlo también en otros lados. ¿Ya? Finalmente, ojalá podamos tener algunas preguntas, alguna conversación, si que tienen alguna duda. Bueno, el Waki Labs, en resumen, es un laboratorio que genera prototipos. Y genera prototipos específicos para la industria extrema. Como le mencioné anteriormente, específico para la agricultura extrema y específico para la minería extrema. ¿Qué significa extrema? Significa en condición de desierto, significa en terrenos remotos, significa con variables climáticas extremas, significa que está abandonado, digamos, muy poco accesible el lugar, significa que hay muy poca infraestructura de todo en general, de conectividad, de energía, de servicio, de soporte. Entonces, todos esos tipos de problemas que tiene la industria en esta zona, nosotros las tratamos de resolver a través de prototipos que le permiten a ellos bajar la incertidumbre de alguna manera, probar que los conceptos están ok, y una vez que la cosa está probada, se pueden implementar soluciones. Yo creo que es la manera apropiada de hacer innovación. Más adelante vamos a ahondar en esto. En general, nosotros tenemos una palabra clave en Waki que se llama foco, que es la primera parte que les comentaba de la presentación. El foco es algo que nosotros hemos aprendido a golpe y porrazo, como se dice, porque nos costó mucho, de alguna manera, hacer surgir un negocio desde una ciudad tan pequeña como Arica. Arica tiene 200.000 habitantes, un poco más ahora, y no se destaca mucho por ser una ciudad muy tecnológica. Y la industria local tampoco se destaca por ser tan tecnológica. Pero nos empezamos a dar cuenta que habían algunos pequeños ejemplos como el agro, o algunos pequeños ejemplos como por ejemplo el caso de la semillera, que estaban ocupando mucha tecnología y eran prácticamente unas pequeñas cápsulas dentro de la ciudad que eran otro mundo, eran otro país. Y empezamos a darnos cuenta de por qué estos, de alguna manera, por qué se colocaban en Arica. Empezaba a investigar, oye, ¿por qué, no sé, todas las semilleras internacionales están acá? ¿Por qué tenemos tanta presencia de, no sé, de agricultura tecnificada en pequeños agricultores? ¿Por qué de alguna manera en una ciudad tan pequeña ocurre eso? Y nos empezamos a dar cuenta que la gracia de tener un negocio en una ciudad pequeña es que, y aún más que pequeña y ubicada en el desierto, es que podemos hacer una fórmula única. Y que si hacíamos un negocio que incorporara todos los elementos que nos hacen únicos, pero en particular el territorio, podíamos generar mucha competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que o bien podíamos ser muy tecnológicos, muy computacionales, muy ingenieriles, científicos, todo lo que ustedes quieran, pero eso lo puede hacer también otra persona, eso lo puede hacer un alemán, eso lo puede hacer una persona en Concepción, eso lo puede hacer un norteamericano, eso lo puede hacer un brasileño en Brasil. Entonces, si tú no le pones que eso que está en rosado, ¿no es cierto?, el componente territorial, es difícil ser único. Es muy difícil. Y es muy difícil competir, porque van a haber otros haciendo lo mismo en ciudades más grandes como Santiago, como Lima, como San Francisco, como Nueva York, como Tokio, como Berlín,
¿Y cómo vas a defenderte tú ante ellos si es que estás haciendo algo que ellos también pueden hacer? Esto es un gran problema de las ciudades grandes. Las ciudades grandes jamás involucran el territorio. Si tú vas a una ciudad grande como Sao Paulo, como Santiago, como Los Ángeles en California, son parecidas. Todos están haciendo más o menos lo mismo, son estilo metrópoli, y es muy difícil surgir en un mundo tan vasto, con tanta gente, con tanto competidor. Pero cuando tú te vas a un sitio extremo, tú puedes ser muy especialista en ese sitio extremo, y si bien tu mercado es de nicho, te va a ser muy fácil vender, que finalmente es el gran problema de un emprendimiento. Piensa en una empresa, no sé, pues, que venda sopaipillas, por ejemplo. Y si solamente vende sopaipillas, en algún momento se hace conocido como el local de la sopaipilla. Y probablemente no va, obviamente, gente que quiera comer otras cosas, pero el que entra a ese local sabe que va por sopaipilla y compra sopaipilla. Entonces, hay una tasa de conversión gigante y que finalmente es lo que importa, que los esfuerzos que uno haga se retribuyan en venta. Entonces, nosotros decidimos justamente con el Wacky Labs enfocarnos en las características únicas del territorio. Tenemos el desierto más árido, tenemos el altiplano a 1 hora, tenemos playa a 1 hora, tenemos valla a 1 hora, entonces tenemos muchas cosas, aspectos climáticos que podemos hacer experimentos, y eso no lo tiene el alemán, y eso no lo tiene el japonés, y eso no lo tiene el norteamericano. Entonces, de alguna manera podemos destacar, por eso que nos pusimos el apellido de zona extrema. Si se fijan, de alguna manera partimos de lo más grande, que es innovación, ok, todos queremos hacer innovación, pero lo vamos acotando a lo que el territorio nos permite y no a lo que nosotros queramos necesariamente. Eso es muy importante. O sea, agro y minería, nosotros no somos para nada de este mundo. O sea, ahora tenemos un agrónomo en nuestra empresa, pero nosotros somos todos, yo soy ingeniero civil informático, mi equipo son todos de ingeniería, del área de ingeniería, más o menos. Pero hay que hacerse experto del tema. Tenemos el mejor laboratorio natural. Ya después de un tiempo empezamos a entender cómo funciona y hoy en día nos defendemos. Bueno, estamos presentando, ¿no es cierto?, ahora en una comunidad totalmente dedicada al agro. Entonces, se puede, es cosa de dedicarse a aprender y ocupar un poco los elementos del territorio. Esto del territorio es algo que quizás suena un poco lógico ahora, pero nadie lo hace, nadie lo hace. Y de hecho, bastante emprendimiento, yo desde el año 2011 que comencé con distintos emprendimientos tecnológicos que no le fueron muy bien, y era por esto, era por el componente tecnológico, o sea, por el componente territorial, perdón, por incorporar cosas que el territorio te da. Yo no, es muy difícil que te vaya bien en una empresa de informática que está ubicada en Arica, ¿no es cierto? Y no en San Francisco, pero en Arica, pero que quiera desarrollar videojuegos y competirle a Sony. Es casi imposible. Puede ser que haya algún caso, alguna excepción, pero cuando uno hace un emprendimiento no se tira por las excepciones, trata de generar de alguna manera buenas chances de que te vaya bien. Entonces, eso es muy difícil y nos sigue siendo difícil cuando nos enfrentamos a otras empresas o a otros emprendedores, cuando les decimos tienes que incorporar elementos territoriales, porque si no, te va a ser imposible competir. Muchas veces eso es choqueante, pero a nosotros nos funcionó con Wacky, nos funcionó con Ancestral, así que yo doy fe de que es algo que funciona. Ahora, ¿cómo funciona Wacky? ¿Qué es lo que hace realmente Wacky? Wacky tiene clientes del mundo del agro y del mundo de la minería, y de alguna manera transforma desafíos corporativos o toma desafíos corporativos, ¿no es cierto?, que tenga la empresa que no ha podido resolver, y hace un proceso en donde conoce el problema, determina cuáles son los desafíos y finalmente llega a una instancia de prototipo. Por otro lado, que otro de los embudos de Wacky, tenemos un universo de proveedores, emprendedores, científicos, investigadores, que tienen nuevas ideas, que tienen algún nuevo invento o nueva teoría o qué sé yo, que pueden hacer un match con los problemas que la empresa no ha podido resolver. Normalmente la empresa que llega a Wacky ya ha pasado por el mercado, ha buscado soluciones que estén empaquetadas, pero no hay. Y no es que no hayan porque no existan, es que no funcionan en el desierto.
mucha tecnología no funciona en el desierto. Imagínense, por ejemplo, faenas que están a 4.500 metros y con un clima extremo, con muy poca humedad de aire, etcétera. Muchas cosas no funcionan para eso. Entonces, cuando no funciona en el mercado, llega la hora de probar algo nuevo. Y para probar algo nuevo, nosotros tenemos este proceso que le estoy comentando, en donde involucramos recurso humano local y también de afuera, pero muy importante el recurso humano local, porque de alguna manera, si hay gente local cerca del desafío, cerca de la faena, cerca de la operación, va a haber continuidad de soporte. Si es que el experto que viene a dar la solución es un experto que viene de afuera, de Israel o de España, muchas veces el soporte no es el mejor y es cosa de entrar a un invernadero y ver el cementerio de cosas que alguna vez trataron de implementar y quedaron botadas porque no le dan el servicio técnico. Entonces, por eso que es importante que, de alguna manera, ojalá la solución venga con el recurso humano local involucrado. Ese match que sucede entre ambos embudos, nosotros lo llamamos proyecto de prototipo. Y es un momento en donde, ahora voy a hacer un doble clic ahí, es un momento en donde nosotros hacemos pruebas conceptuales, las cuales, si nos va bien, terminamos en un piloto. El piloto ya es una solución final, ¿no es cierto? Una solución real en la industria. Pero normalmente la industria no es capaz de pasar desde el desafío al piloto, porque imagínate las ideas para resolver esos problemas que no han sido resueltos muchas veces son muy locas. Son ideas que no se han probado, son teorías, son tesis, son investigaciones. Entonces la industria no está acostumbrada a gastar plata, a invertir en un piloto que tiene todavía mucha incertidumbre. Entonces justamente el prototipo es la manera en cómo nosotros bajamos la incertidumbre de esa idea loca, probamos que funciona a una bajita escala y si funciona, lo aplicamos en un piloto. Bueno, el prototipo es parte fundamental de esto, como les digo. Está el invento, está el comercio, está, digamos, que el tema tenga un caso de negocio real. El prototipo es ese encuentro, el primer encuentro para nosotros. Ya, esto mismo, que el prototipo para nosotros simplemente un medio para bajar la incertidumbre. Mientras menos cueste y es más rápido, mejor, ¿no es cierto? Mientras más barato sea salir de la duda, mejor. Entonces el prototipo no tiene que ser ni muy elegante, ni muy rebuscado, tiene que simplemente eliminar la incertidumbre. Ese es un prototipo con nosotros. Y el prototipo tiene distintas etapas. Partimos por un prototipo conceptual, que nosotros le llamamos en Wacky un prototipo de cartón, con cinta adhesiva, con tijera y con lápiz, que de alguna manera ya te permite saber algunas dudas, como por ejemplo la usabilidad, por ejemplo, si realmente la gente está dispuesta a adquirir estas costumbres nuevas que involucra tener esta máquina o esta tecnología. Y luego cuando hay dudas mucho más profundas, ya que tengan que ver con temas experimentales, con variables, pasamos a un prototipo experimental. Ya eso es como un experimento científico. Y luego pasamos al producto a la medida, que vendría a ser ya como el piloto, pero el primer piloto. Ya después el segundo, tercer piloto, y ya cuando se empaquete y se venda como producto, ya no es el producto a la medida, ya está estandarizado. Pero más o menos de esa manera nosotros hacemos este proceso. Acá algunas preguntas, más o menos como para entender qué cosas estamos validando en cada parte del prototipo. Primero, en el prototipo conceptual queremos saber si existieran soluciones ya creadas. ¿Para qué vamos a reinventar la rueda? Simplemente un tema de adquisiciones, simplemente el tema de chilenizar la tecnología. Acá no hay innovación, no es necesaria porque ya se creó, etcétera, ¿no es cierto? En el prototipo experimental, oye, esto que hicimos, ¿no es cierto?, funcionará con temperaturas de 45 grados en el día y de menos 10 en la noche. Funcionará con solamente el 15% de humedad ambiental en el ambiente. Funcionará con, no sé, a 4.500 metros de altura. ¿Qué pasaría con los vientos? Los vientos, por ejemplo, que tenemos en las montañas, nosotros a veces llegan a los 100 y tantos kilómetros, 150 kilómetros. ¿Resiste el material o no?
Ya, ese tipo de cosas la podemos resolver con un prototipo experimental. No es necesario construir un gran piloto, ¿no es cierto? Y el producto a la medida, obviamente, ya tiene que ver con, ya, perfecto, funcionó, pero ahora ¿cómo lo vamos a replicar en todo el mundo? Y eso, por ejemplo, yo les voy a contar un caso en el que estamos ahora. ¿Cómo vamos a, de alguna manera, a internacionalizar esto? ¿Cómo la empresa que mandante, la que tenía el problema, más el solucionador, cómo hacen ahora el negocio ahora de acá para adelante? ¿Cómo de alguna manera hacemos de que el emprendedor o el proveedor de la solución tenga ciertas libertades, pero al mismo tiempo que el mandante se beneficie de esto para que lo incentive a seguir haciéndolo? Eso también es una de las cosas que estamos haciendo nosotros. Bueno, acá un pequeño video. Cuando uno habla de prototipos se le vienen estas máquinas a la mente. La verdad es que nunca ha sido tan fácil prototipar, dada la maquinaria hoy día es muy asequible, está muy democratizado. Y bueno, hay que hacer uso de esto, ¿no? La industria 4.0, el tema de poder imprimir en casa, tener modelos rápidos, para hacer pruebas justamente en etapa de prototipo, genial. Entonces nosotros en Waki, en nuestro laboratorio, tenemos todo este tipo de maquinaria que nos permiten generar algunos prototipos, los cuales se los voy a mostrar ahora. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos probando nosotros en estos momentos? Estos son prototipos actuales. Este prototipo, que se llama H2O Extremo, busca poder habilitar la extracción de agua del aire, que eso ya existe hace muchos años, pero en la montaña, en faenas mineras. En faenas mineras sucede de que la temperatura es muy baja durante la mañana y la noche, pero peor aún, la humedad relativa del ambiente es muy baja. Y una de estas maquinarias que traen agua del aire necesitan sobre 40% de humedad, más o menos, que es harto. Entonces, en las montañas que tú tenés 8%, 10%, estas máquinas no sirven. Pero nosotros estamos mezclando dos conceptos. Un concepto de la agricultura, que es lo invernadero, y un concepto de máquina extractora en donde hay procesos biológicos dentro del invernadero que de alguna manera humidifican el domo, en este caso, el invernadero, y que permiten que la máquina funcione de alguna manera a un costo energético razonable, cosa de alguna manera que sí funcione, porque hoy día te sale tan caro tener la máquina que finalmente no es negocio, nadie la va a implementar. Pero es una de las cosas que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Esto está en, si dijéramos, prototipo experimental, en el prototipo del medio. Ya no es prototipo conceptual con la cinta adhesiva y con el cartón. Estamos en un prototipo que ya hubo una inversión y que estamos en una fase pequeña. Obviamente esto no emula ni siquiera la magnitud que tendría un prototipo de esto en general. Este, por ejemplo, está más en fase 1, en fase de prototipo conceptual. Estamos con unas empresas que producen alimentos, entendiendo cuál sería la mejor opción de alimento cuando tienes que hacerlos crecer dependiendo del ambiente. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo un ambiente controlado en donde se hacen distintas pruebas de cómo se comportan los cultivos. Si se fijan, ahí eso es lo que me refiero a cinta adhesiva con cartón, eso es lo que me refiero, o sea, literalmente. Pero te permite salir de ciertas dudas importantes y de alguna manera baja la incertidumbre mucho en este momento. Y tú puedes saber si el concepto se aplica, no se aplica, etc. ¿Se fijan? Entonces, esto es muy interesante porque hacer experimentos de este estilo, con este valor tan bajo y tan rápido también, estos muchachos hicieron, estos armatostes se demoran con las máquinas un día, te permite equivocarte muchas veces, te permite romperlo, te permite errar, llámese, pero muy barato, entonces te permite hacer mucha iteración. Eso es lo que es uno de los otros experimentos. Este, por ejemplo, ya estaba más avanzado. Este está en la última fase de prototipo, cuando ya está a punto de escalar, que es el que les quería comentar. Yo creo que es bastante interesante, sobre todo la audiencia que tenemos hoy día, y es cómo regar sin agua. Eso entre comillas, ¿no? Es cómo regamos utilizando el máximo de agua. Y este prototipo permite alcanzar el 95% de eficiencia. Si se fijan, son nubes perfectamente puestas sobre estas mesas de riego que de alguna manera alcanzan el 95% de efectividad, o sea, casi no percola nada.
casi no hay despiche. Y por ende, te ahorras un montón de agua, por ende, no, te ahorras un montón en fertilizantes también. Y bueno, aquí yo creo que acá voy a hacer un doble clic y le voy a explicar cómo funciona esto. Normalmente, mucha industria lo que hacen es riego por inundación, ¿no es cierto? De alguna manera, abre la llave y que se llene, que se llene, que se llene. En este caso, en el norte lo hacemos no lo hacemos en suelo, sino que lo hacemos o en sustrato, o en bandeja, o en hidroponía, qué sé yo. Pero en el sur se ve mucho que inundaciones, ¿no es cierto? Pero ahora la escasez hídrica nos pegó a todos, entonces ya no podéis dejar abierta la llave nomás y que se llene como antes. ¿Por qué? Porque hay mucho percolamiento, ya sea por las raíces o en este caso también, aunque fuese hidropónico, eh, tú al final estás más o menos botando el 60% del agua y del fertilizante, que es el agua es el recurso más caro que hay acá, y el metro cuadrado también, en Arica el metro cuadrado de cultivo es el más caro de Chile. Entonces, bueno, ahí tenemos una situación inicial. Y por ejemplo, producto de este proceso de Wacky, que yo les comento, en donde llegan ideas nuevas, de alguna manera se hace este match de los problemas no resueltos con ideas nuevas, pasó que llegó una idea llegó de un investigador que tenía la solución y que lo había hecho tesis y estaba un montón de libros ahí guardados juntando polvo, pero ya había resuelto cómo poder coordinar distintos aspersores, ¿no es cierto? Sprinkles, para que se puedan coordinar de tal manera que formen esta nube perfectamente homogénea, que de alguna manera riegue todas las plantas y llegue, digamos, en todos los lugares que tiene que llegar el agua en un momento preciso. Y bueno, esto va a conectar también con la siguiente parte de la presentación, que tiene que ver con cómo una empresa local nace a través de estas oportunidades que se descubren cuando hay innovación, cuando hay ciencia de por medio, que para nosotros es muy importante. Entonces, si se fijan, algo así más o menos es como una recreación del cómo está funcionando. De partida tiene que ser resistente, tiene que ser barato, tiene que ser escalable, etc. Entonces, ok, la idea, San solo necesitaba unos tantos PVC que formaban un anillo y unos aspersores que se llaman jet, que son estos que disparan, que muchas veces se usan en jardín igual. Y digamos que lo importante estaba en el control. ¿Cómo hacemos que de alguna manera el aspersor funcione cuando tiene que funcionar con la fuerza que tiene que usar la bomba? Que la válvula de alguna manera se pueda manejar automática, que se puedan aplicar los planes de riego bien aplicados. Y ahí nace, en esta oportunidad, nace Ancestral, que es la empresa ariqueña que generó estas máquinas que resisten al desierto, resisten a los climas de estos lados, son baratas, son modulares, son resilientes. Si se echa a perder un módulo, tú simplemente lo cambiáis, no necesita de soporte, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí podemos quizá ahondar un poco más las preguntas. Si se fijan, acá es como toda la historia, ¿no es cierto? De cómo eso que se ve en la esquina superior derecha son los modelos matemáticos de las simulaciones, de cómo se tienen que configurar los programas, la intensidad de riego para llegar a distintos patrones que permitan regar de alguna manera bien, ¿no es cierto?, el cultivo dependiendo del tamaño, de la cantidad de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, abajo hay un video que muestra esta funcionalidad. O sea, esto es algo que se está ocupando. Como les decía, esto ya pasó por todas las fases anteriores de prototipo y ya se transformó en un piloto. De hecho, ya no hay uno. Si se fijan, bueno, son ciento y tantos. Son ciento y tantos de estas mismas máquinas que están operando hoy día en una de nuestras clientes que está regando y que logró reducir el agua al máximo. Bueno, como les digo, esta fue la oportunidad para que naciera una de las empresas que yo ahora les voy a cambiar, que otra empresa, esta empresa también yo soy cofundador, que nació gracias a estas oportunidades del desierto. Justamente viendo, ¿no es cierto?, lo que la agricultura está haciendo en otros lados. Creo que Holanda en el lado izquierdo y creo que Asia en el lado derecho. Sin embargo, nosotros estamos ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer agricultura del futuro? Era algo así.
¿Se fijan? En algo que tiene un montón de problemas, en algo que tiene un montón de trabas, por ejemplo, temperatura, radiación, muy poca agua, o sea, olvídate de las inundaciones, no hay mucha gente, las faenas están muy lejos, no es cosa de pescar el vehículo e ir a reparar algo, entonces no hay soporte in situ, no hay muy buena electricidad, no hay muy buena conectividad, y más encima ahora se nos suma el COVID. Entonces, ¿cómo de alguna manera tú puedes generar tecnología que resista a esto? Y bueno, Modular es el producto que desarrolló la empresa Ancestral Technologies y justamente está pensado para eso, po. Está diseñado desde cero para resistir los cambios climáticos, es plug and play, es autoconfigurado, no necesita que haya gente que vaya a ajustarlo, y en fin, es lo que hoy día de alguna manera controla ese regador que yo les mostré hace un ratito. Hoy día esta empresa ha ido madurando en Arica, la producción la estamos haciendo localmente, el diseño 100% chileno, por decirlo así. Ya algunas cosas las vamos a empezar a manufacturar afuera probablemente, pero hoy día todo el ensamblaje y todo, digamos, estas máquinas se generan acá. Estas son 4 características que tiene este producto que permitió que sí funcionara en este caso del regador, ¿no es cierto? Que es un poco lo que les dije yo, que sea escalable, que sea rápido, que sea liviano, bueno, etcétera. Bueno, ya estamos entrando en la parte final y quiero hablar un poco de la visión que tenemos nosotros. Yo creo que vamos a tener ahí como 10 minutos, 15 minutos de preguntas. Esta es la visión que tenemos en Wacky. Hoy día creemos que es muy interesante estar en el desierto de Atacama, porque si seguimos resolviendo problemas del desierto de Atacama, primero nos vamos a hacer muy expertos en ambientes de extremo. Y eso nos va a permitir que el día de mañana otro Wacky Labs nazca en otro ambiente extremo del mundo, por ejemplo en el Polo, o en África, o en una base espacial, sin ir más lejos, o en Marte 20 años más. O sea, entrenar hoy día en el desierto de Atacama te permite que de acá a 15 años más tengáis mucha fortaleza cuando se trata de industria extrema. Y la industria extrema es el siguiente paso de la industrialización de este planeta. Estamos viendo cómo vamos a alimentar a la población mundial de acá al 2030, se va a haber duplicado. ¿Cómo, al 2050, perdón, se va a haber duplicado? ¿Cómo vamos a generar la comida? ¿Dónde vamos a hacer crecer comida? ¿Qué pasa con la minería? ¿Qué pasa cuando se acaben, no sé, algunos recursos? ¿Lo vamos a tener que ir a buscar en asteroides? Ya se está haciendo, Japón ya lo está haciendo. Entonces, todo ese tipo de cosas, queremos ser parte de ese mundo global, de esa industria 5.0, por decirlo así, y estamos practicando ya para eso, de eso se trata. Tenemos un plan, o sea, tenemos un plan a 15 años, y de hecho estamos en el capítulo 1 de 15, y ya estamos haciendo algunas cosas interesantes para ese camino de 15 años, o sea, ya estamos regando con más del 90% de efectividad, ya estamos viendo cómo se alimentan personas en ambientes extremos, cómo se produce agua en ambientes extremos para poder tener soluciones sanitarias, temas de reusabilidad de residuos, reutilización, etc. Además, y esto por último que creo que es muy interesante para dejarlo ahí, dejarlo abierto, todos estos prototipos que estamos haciendo nosotros con los clientes, nosotros le pedimos a los clientes que nos permitan tener a gente joven, estudiantes, investigadores, emprendedores, con acceso a estos experimentos. Porque muchas veces cuando tú estás en la universidad, tú todavía tenés cierta pasión por la ciencia, o por la ingeniería, o por un nuevo negocio, muchas veces no tenés dónde ver, o dónde conocer, dónde probar. Entonces, de alguna manera se te va apagando esa llama. En cambio, nosotros le damos acceso a toda la tecnología que estamos desarrollando, a los nuevos negocios, para que ojalá florezcan nuevos negocios. A nuestro modelo de negocio le sirve que haya más emprendedores, más ancestrales y otras empresas más que de alguna manera se las mostraba ahí cuando mostraba los prototipos. Entonces, de alguna manera tiene sentido para nosotros
ser escuela también para los que vengan un poquito más atrás. Bueno, creo que esto es todo por ahora. Espero que haya sido agradable la presentación, que hayan entendido. Y bueno, le devuelvo ahora el micrófono a Rodrigo para que podamos tener algunas preguntas y podamos, ojalá, interactuar un poco con ustedes. Gracias. Dejarle alguna pregunta, lo pueden hacer en el chat y Patricio las irá respondiendo. Tenemos minutos, así que Sí. pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Sí, Patricio. Voy a dejarles también la presentación y el correo en el caso de que la puedan ver o distribuir. Y muchas preguntas van saliendo después también, pues van saliendo cuando uno hace un doble clic en lo que estamos haciendo. Así que estamos abiertos a cualquier interacción de acá a futuro también. ¿Me escuché, Rodrigo, no? ¿Estoy con audio? Saliendo al aire sin ningún inconveniente. Ah, perfecto. Así que ahí, bueno, Sí, que vayan haciendo las preguntas en el chat para que las puedas ir respondiendo nada más. Perfecto. A ver. Tú anda avisándome de las preguntas porque no estoy viendo el chat. Bueno, ya tenemos algunas por ahí, Patricio. ¿Ya? Si gusta, las puedes ir viendo. A ver, déjame ver si las encuentro por aquí. Yo tengo en la pantalla de al lado, ¿no? Pero voy mirando para el lado. A ver, a ver. Ya. Acá estoy viendo el chat. Déjame ver si encuentro la pregunta. Desde arriba. ¿Cómo se puede transpolar estas tecnologías al sur de Chile en cultivo más extensivo? Muy buena pregunta. Por supuesto que el sur de Chile no se parece al norte en temas de alguna manera climático. Sin embargo, la sequía también le está afectando en gran parte. Y yo entiendo que, por ejemplo, el tema de los secanos está creciendo en el país de una manera, o sea, se habla ya de desertificación más que sequía, o sea, que están avanzando para no volver. Entonces, pienso yo que la gran diferencia que tienen que ver en el sur de Chile versus el norte es que en el sur tienen que ser capaces de poder anticiparse por ejemplo, a temas de frío, de falta de luz, qué sé yo, en territorios más extensos. Acá en Chile, o sea, acá en el norte de Chile, estamos, todo es chiquitito, toda la agricultura se hace muy, muy densa, en muy pocos metros cuadrados, entonces tiene que haber mucho control en muy poco espacio. Y eso de alguna manera es difícil porque tenéis que tener harto control, pero es fácil en el tema de conectividad. No hay tantos desafíos de conectividad, porque tú simplemente tienes, no sé, un dispositivo que puede abarcar un área, ¿no es cierto? Que todo se involucra, ¿no? Dentro del invernadero, por ejemplo. Pero si tú lo haces a campo abierto, ¿cómo vas a manejar una sincronización de todos los cultivos de alguna manera en tiempo real y con vasta extensión? Entonces, por ejemplo, cosas de ese estilo son interesantes para que empresas del sur la vayan resolviendo. El tema de cómo resistir las heladas, por ejemplo, o el tema de cómo, no sé, es que hay un montón. Por ejemplo, yo me empiezo a imaginar cuando nosotros empezamos a investigar el tema del foco, cómo se comunican, ¿no es cierto? Cómo se va a hacer el tema de la ganadería, cómo lo vaya a mezclar con el tema de la agricultura, cómo así recircular desechos de uno como input del otro, cómo generar agricultura circular, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que hay hartas páginas, hay una página que yo les voy a recomendar que se llama Data Chile,
ustedes se meten a Data Chile y van a poder ver un montón de datos duros que tiene cada región. Y es la mejor manera, pienso yo, para ir viendo cuáles serían las fortalezas. Así que cualquier cosa ahí, voy a ver si les puedo compartir el link después. Mira, lo mismo me preguntaron más abajo, ¿cuáles serían las otras ventajas de Chile? Es un poco lo mismo que decía recién. Ahora, yo jamás voy a saber todas las ventajas que tiene alguien que precisamente viva ahí. Po. Pienso que el local es el que más sabe cuáles son las ventajas. Así que eso deberían preguntárselo a sus locales, a sus coterráneos. Ya, ¿cómo ha sido la experiencia con el ecosistema de innovación de Chile, por ejemplo, Corfo? Bien, o sea, Corfo es algo, de alguna manera, es muy importante el apoyo que brinda la Corfo en general, ¿no es cierto? Como, sin ir a casos específicos, pero el hecho de tener un Corfo detrás es algo que no todos los países pueden decir. El hecho de que el emprendedor pueda partir con un capital semilla o pueda, de alguna manera, pagar estas innovaciones o estos emprendimientos potenciados con capital del Estado, es algo muy positivo. Sin embargo, pienso yo que es tan positivo muchas veces que es fácil quedarse ahí, es fácil acostumbrarse a los subsidios y nunca tener en realidad el ánimo de surgir. El subsidio es algo de partida, pero mucha gente se queda pegado ahí. Pues. Entonces, si no vaya a la industria, si no tenéis clientes reales y te quedáis mucho en el subsidio, nunca en realidad vaya a estar haciendo un negocio sostenible. Va a depender toda tu vida del subsidio y no, ningún negocio tiene eso. O sea, si nunca vaya a preguntarle al cliente qué es lo que le duele, y el subsidio aguanta mucho, el subsidio aguanta que de alguna manera el problema, tú lo inventaste y no es un problema real de la industria. Entonces, si seguía haciendo esas cosas, serían como las malas prácticas al respecto, pero en general es bueno tener subsidio. Acá tengo otra pregunta. ¿Cuál fue la dificultad que se presentó al comenzar con la innovación o cómo comenzaste a ofrecer tu producto o servicio? Ya. Bueno, cualquier nuevo negocio tiene la problemática, ¿no es cierto?, de tener de las lucas iniciales para poder arrancar. Como le decía recién, nosotros sí hemos usado fondos Corfo para poder partir, pero la gracia fue que cuando partimos siempre quisimos o siempre empezamos a planificar cómo era el asunto después del subsidio. Entonces, muchas veces nos pegamos algunos encontrones con Corfo, porque nosotros siempre estuvimos muy pensando, siempre muy con la cabeza en estábamos más preocupados de eso muchas veces que de rendir, no sé, una cosa así. Entonces, eso es algo, creo yo, que está pagando ciertos frutos, porque de alguna manera se acabó esa etapa y pudimos concebir negocios reales. Pero más que todo eso, mira, este no es el primer emprendimiento en el que yo estoy involucrado y como les decía al principio de la presentación, el hecho de haberle puesto un foco, de haber sido disciplinado, de haber seguido una metodología, que en este caso estamos siguiendo una metodología que dicta el MIT, que es muy práctica y no se da tantas vueltas y de alguna manera nos ordena, oye, hagamos esto primero, después hagamos esto, después hagamos esto y después hagamos esto. Por ejemplo, el tema del foco es algo que sacamos casi textual de eso. Nos ha permitido ir ordenado, nos ha permitido visualizarnos. Por ejemplo, hay unas cosas que nosotros no hizo de alguna manera bien, que fue esto de tener del 2035, de pensar en 15 años para adelante, nos ha dado hartas luces de cosas que nos han servido. Por ejemplo, nosotros aplicamos teletrabajo el año 2018. A fines del 2018 empezamos con la idea del teletrabajo y durante el 2019 varios empezamos ya a practicar el teletrabajo. Yo, por ejemplo, yo desde el 2019 que ya estaba teletrabajando y de alguna manera cuando pasó el tema de la pandemia no nos afectó tanto. Ya estamos acostumbrados, trabajamos en base a objetivos, no se marcan horarios, de alguna manera es una empresa que nosotros nos proyectamos cómo queremos que sea futuro. Entonces, eso también yo creo que nos ha ordenado para poder empezar de alguna manera bien y sobre todo no nos ha impactado tanto como otros negocios tradicionales
que hoy día le ha costado un montón darse la vuelta, ¿no es cierto? Han tenido que hacer todos los cambios muy apurados. Ahora, con el producto o servicio, ¿cómo empezamos a generar producto o servicio? Es súper simple. Es la metodología clásica para emprender. Hemos ido al cliente, sabemos cuáles son nuestras fortalezas, sabemos qué es lo que podemos ofrecer, sin embargo, vamos del cliente, entendemos cuál es el problema, de alguna manera nos volvemos y hacemos cuajar todo. ¿Cuál es el problema del cliente? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿En dónde queremos ser buenos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas del terreno? No nos vamos a meter, por ejemplo, en solucionarle problemas administrativos o problemas, no sé, de operaciones que tiene hoy día en el sur de Chile o problemas que tiene en, no sé, en ciudad. ¿Por qué? Porque no vamos a ser nunca buenos en eso, o sea, nunca vamos a ser mejor que otro. Pero en desierto decidimos que no nos va a ganar nadie, queremos ser los más capos en desierto. Y con el tiempo y trabajando constantemente en eso, hemos ido cuajando algunas cosas hasta el punto ahora, porque que ya como que tenemos esa chapa ya, de que estamos metidos en el desierto. Así que, de esa manera, de esa manera. Ahora, difícil así, o no crean que una historia feliz no, le hemos errado un montón, pero como les mostraba, hemos errado rápido, entonces no me he equivocado, no me he equivocado. Mi equipo muchas veces se ríe porque vamos en la versión de Wacky Lab, no sé, número 15. Porque hemos probado. De hecho, esta es la presentación, la presentación que hoy día les mostré, lo tengo acá anotado, es la presentación número 239 de Wacky. Y todas son distintas, en todas ha cambiado algo, en todas hemos aprendido algo, así que, y probablemente nos van a quedar 200, 300 más, y hay que hacerlo, ¿no? Hay que estar dispuesto a eso. Otra pregunta, a ver. ¿Cuáles son las fallas más comunes que ves en los innovadores en la etapa de prototipo? Ya, mira, la falla que lo dije en la presentación, la falla más común es que no incorporan elementos del territorio. Es que quieren hacer un Uber y estar en una ciudad chica como Arica. O sea, olvídate, no se puede. Y de alguna manera no quieren entender eso y no, porque es lo que yo quiero y lo que yo quiero y son súper tercos y es una de las características que tiene el emprendedor. Pero en este caso hay que ser más disciplinado que terco. Entonces eso sería lo primero. Y otra cosa que tiene que ver con el tema ya en etapa de prototipo, que ya están de alguna manera avanzando, es lo que te digo yo de olvidarte un rato del cliente, enamorarte de lo que estás haciendo tú. Muchas veces somos muy nerds, entonces nos gusta la cosa que estamos construyendo, poco menos que es como nuestro hijo, y te olvidáis de que el cliente manda. Entonces, muchas veces termináis desarrollando para ti, para tu propio ego, y sin embargo, si el cliente no le gusta, no te lo va a comprar. Y por lo más de la que tú le digas, no, pero que está hecho en Arica y que es local y prefiéralo porque es local, no. Esta cuestión es bien simple. Es igual que cada uno de nosotros, pues a nosotros cuando algo nos produce una sensación agradable, de que nos satisface, lo compramos. No estamos ni ahí con comprar algo que no nos satisface, entre comillas, por caridad de algo. Salvo las caridades, que son justamente eso, no es caridad. Entonces, muchas veces el problema del emprendedor es eso, está ensimismado en lo que él quiere y no está escuchando lo que el cliente quiere. Es el gran problema. Siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es aplicar la ciencia en el negocio? Súper importante, súper, mega, ultra, hiper importante, porque la ciencia generalmente te conduce a lo nuevo. Y la industria que está en nuestro mercado son industrias que ya buscaron lo que ya existe y no les sirve. Entonces la ciencia es el principal vehículo para poder resolver esto. Y la ciencia ya ha avanzado un montón, pero en los libros, pero en la investigación teórica. Muy poco en lo práctico. Ciencia aplicada hay poca. Ingeniería aplicada hay poca. Ingeniería universitaria aplicada, menos todavía. Investigación universitaria aplicada en la industria, con los dedos en las manos. Entonces, el principal vehículo para poder tener algunas nuevas ideas frescas, hacer nuevas pruebas, es la ciencia.
¿Y cómo probamos un prototipo experimental? Es con el método científico que tú aprendías en cuarto básico, tal cual. No es ciencia de la luna, ni ciencia del espacio, es ciencia de tener una hipótesis, hacer experimentos, tomar muestras, probar qué funciona bien, lo que bien se mantiene, lo que mal lo hacemos de nuevo. Eso así de simple ha llevado, por ejemplo, el regador fue algo así, o sea, no tiene mucha sofisticación que digamos, es ciencia aplicada nomás. Así que súper, súper importante de la ciencia, o sea, para nosotros al menos eh, ha sido fundamental. Y la gente que conforma Wacky Lab, no, lamentablemente no pude mostrar una foto, pero somos bien científicos en ese sentido. O sea, leemos, nos gusta escribir, nos gusta hacer hipótesis, nos gusta formar, somos abiertamente, las opiniones se pueden entregar, cualquier hipótesis es bienvenida, hay que probarla, no nos quedamos no sé, con algún hecho si que no se comprueba, las críticas son bien recibidas. Y ese tipo de cosas que un poco el pensamiento científico, yo creo que son fundamentales. Igual. Creo que esas son todas las preguntas, Rodrigo. Estamos más o menos, ¿no? Y Patricio, yo creo que estaríamos ok con eso y bueno, primero que todo agradecer que nos hayas compartido tu exitosa experiencia y también agradecer a los asistentes a esta charla. ¿Mm? Yo igual quiero agradecer la invitación, espero que nos veamos pronto. A los que les interese lo que estamos conversando con Wacky, escríbanos o síganos por alguna red social. eh, Hagamos más comunidad. Como les decía, el modelo de Wacky requiere que existan otros Wacky, otro emprendimiento. Yo insto a que las empresas más grandes del centro sur, del agro, ojalá se animen a hacer innovación a partir de esta aproximación. O sea, si tienen miedo por aplicar cosas muy nuevas, ocupen prototipos. Los prototipos de verdad que generan muy buenos resultados. El prototipo luego se convierte en un piloto y finalmente resuelve un problema que teníais durante muchos años y nunca pudiste resolver. Así que ojalá empecemos a ver este tipo de cosas pasar en todo el país. Perfecto, Patricio. Bueno, agradecemos nuevamente tu participación y estamos en contacto ante cualquier duda o Gracias. consulta. Vale, un Bien, gusto. nos vemos, hasta luego. Chao, chao, un gusto.